En una progresión aritmética, el tercer término es 24 y el décimo término es 66. Hallar el primer término y la diferencia común de la progresión. Bien, en este problema tenemos la siguiente información. Conocemos el tercer término de la progresión, que es 24. Lo llamamos como a sub 3. También conocemos el valor del décimo término, es decir, a sub 10, que es igual a 66. Nos piden determinar el primer término, es decir, a sub 1, y la diferencia común de la progresión aritmética. Esa diferencia común se representa con la letra D. Para dar solución a este problema, vamos a utilizar la fórmula que nos permite encontrar el término enésimo o término general en una progresión aritmética. Es esta fórmula que dice que a sub n, o sea, el término enésimo, es igual al primer término más n-1 por d, que es la diferencia común. Entonces, vamos a cambiar n por 3, porque tenemos información del tercer término. Tenemos entonces que a sub 3 es igual a sub 1 más n, que vale 3, menos 1 por d. Conocemos el valor de a sub 3. El tercer término nos dice el problema que es 24. Entonces, esta ecuación nos queda como 24 igual a sub 1 más 2d. Y la podemos reescribir de esta manera: a sub 1 más 2d igual a 24. Sería entonces una primera ecuación para este problema. Vemos que tiene dos incógnitas, que son precisamente las que nos pregunta el problema, es decir, a sub 1 y d. Esta la llamamos la ecuación número 1. Ahora, en esta misma fórmula general vamos a cambiar n por 10, porque conocemos la información del décimo término. Nos queda entonces a sub 10 igual a sub 1 más 10 menos 1 por d. Sabemos que el décimo término es 66. Entonces, la ecuación nos queda como 66 igual a sub 1 más 9d. Y la podemos reescribir con las incógnitas en el lado izquierdo como a sub 1 más 9d igual a 66. Esta será entonces la ecuación número 2 para este problema. Con estas dos ecuaciones tenemos lo que se llama un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos resolver por cualquiera de los métodos conocidos, por ejemplo por sustitución, por igualación, por el método conocido como reducción o eliminación, o también llamado método de suma, o también se puede resolver por la regla de Cramer, es decir, la solución por determinantes. En este caso vamos a dar solución por el método de igualación. Para ello debemos despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, vemos que en ambas ecuaciones está fácil hacer el despeje de
a sub 1. Vamos a hacer entonces el despeje. En la primera ecuación nos queda a sub 1 igual a 24 menos 2d. Esta expresión la llamamos la número 3. Y de la ecuación 2, el despeje de a sub 1 nos queda 66 menos 9d. Esta será la expresión número 4. Y a continuación procedemos a igualar esas dos expresiones. Igualamos la expresión 3 con la expresión 4. Nos queda entonces 24 menos 2d igual a 66 menos 9d. Y tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. Vamos a agrupar al lado izquierdo los términos que tienen la incógnita d. Se queda entonces menos 2d y llega más 9d. Al lado derecho dejamos 66 y pasamos el 24, que llega a restar. Resolvemos en el lado izquierdo, esto nos da 7d y en el lado derecho nos da 42. Haciendo el despeje de la letra d, tenemos que es igual a 42 dividido entre 7 y eso nos da d igual a 6. De esta manera encontramos la primera incógnita del sistema de ecuaciones. Esta es la diferencia común en la progresión aritmética. Ahora procedemos a encontrar la otra incógnita, es decir, a sub 1, reemplazando en cualquiera de estas dos expresiones, en la 3 o en la 4. Aprovechamos que aquí se encuentra ya despejada a sub 1. Vamos a utilizar la expresión número 3 para encontrar el valor de a sub 1. Tenemos entonces que a sub 1 es igual a 24 menos 2 por lo que nos dio d, que es 6. Resolvemos en ese caso primero la multiplicación. Nos queda 24 menos 12 y obtenemos a sub 1 igual a 12. De esta manera resolvemos el sistema de ecuaciones. Hemos encontrado los valores de las dos incógnitas y a la vez respondemos a las preguntas del problema. Tenemos entonces que en esa progresión aritmética el primer término vale 12 y la diferencia común vale 6.